Muy buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 3 de septiembre. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de los sujetos del proceso. Primero mencionamos al juez y luego nos metimos con las partes. Al hablar de las partes mencionamos quiénes son partes, demandante y demandado, que también se les conoce como los extremos de la litis, porque son los dos extremos del conflicto. Y también mencionamos el fenómeno cuando una parte está compuesta por dos o más personas, que se llama litis consorcio. Y dijimos que dependiendo de dónde esté ubicado el litis consorcio, si es en la parte demandante o si es en la parte demandada, lo podemos clasificar en litis consorcio por activa o litis consorcio por pasiva, respectivamente. Pero dijimos que también se puede clasificar el litis consorcio dependiendo de los efectos que la sentencia tendría en las personas en litisconsorcio facultativo, necesario y cuasi necesario, que lo vimos de la regulación del Código General del Proceso, artículos 60, 61 y 62 del Código, y lo vimos también de lo que nos propone Jaime Azula Camacho en su libro de Manual de Derecho Procesal, ¿sí? Ahora, después de eso, miramos la capacidad para ser parte, que también leímos un poco de lo que nos propone el profesor Jaime Azula Camacho, y ahora vamos a hablar acerca de cómo se comparece al proceso. Ya sabemos que la capacidad para ser parte, es decir, la posibilidad de ser demandante o demandado en Colombia, la tienen las personas naturales, las personas jurídicas o los patrimonios autónomos. Digamos que esos tres serían los posibles sujetos de derecho en el sentido de que pueden demandar o ser demandados. Pero ahora bien, si una persona natural o jurídica va a comparecer al proceso como demandante o como demandado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace una persona para comparecer al proceso? Lo primero que tenemos que mencionar al respecto, comparecencia al proceso, para que no se tenga por mal entendido, es que lo primero que hay que mencionar es que existe un derecho que se llama el derecho de postulación. El derecho de postulación está regulado en el artículo 73 del Código General del Proceso y dice, las personas que hayan de comparecer al proceso, las personas naturales o jurídicas que hayan de comparecer al proceso, deberán hacerlo por conducto de un abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. ¿Listo? Entonces, siempre que una persona vaya a comparecer al proceso en calidad de demandante o en calidad de demandado, debe hacerlo por conducto de un abogado, derecho de postulación. Artículo 73, Código General del Proceso. Ese derecho de postulación ya qué pena que estaba conectando el cargador. Ese derecho de postulación está dado o está, ¿cómo lo mencionamos? Está pensado para que todas las personas tengan una defensa técnica. Es decir, que contratando a un abogado, al menos se garantiza que la persona que lo está representando, la persona que va a ejercer como su representante en el proceso,
es una persona que tiene todo el conocimiento técnico necesario sobre las leyes, los derechos, etcétera, que usted, como persona del común, generalmente no va a tener. ¿Sí? Entonces, lo que se trata es como de una garantía a las personas para que no se vean abrumados dentro del proceso. Porque, ¿qué pasa si todos nosotros aquí en el salón decimos, listo, vamos a jugar un partido de fútbol y escogemos aquí a 11 de los que estamos aquí presentes y nos ponen a jugar contra el Real Madrid? ¿Nos meten cuántos goles? 500, 600 goles. Eso es totalmente desproporcionado. Sí, es desproporcionado totalmente. Porque nosotros no tenemos ni las capacidades ni los conocimientos técnicos necesarios para enfrentar a unos profesionales de ese nivel. En cambio, si armamos un partido entre el Barcelona y el Real Madrid, bueno, espéreme que ahí ya la cosa está más equilibrada, ¿sí? Hombre, que gana este porque entonces está tal jugador y la jugada y no sé qué, ta. Sí, pero ya estamos hablando en un plano de igualdad, en el que tenemos dos equipos profesionales de fútbol, cada uno con sus jugadores profesionales, con todas las aptitudes y las capacidades técnicas para ejercer esto. Eso es lo que se intenta hacer con el derecho de postulación, que las dos partes, demandante y demandado, estén en esa igualdad en el sentido de que los dos tienen a un jugador de fútbol profesional a su lado. ¿Sí me entiende? Obviamente no todos los abogados son iguales, obviamente, ¿sí? Pero digamos que al menos partimos de que son abogados. ¿Listo? El problema, ya le doy la palabra a Juan, el problema es que el derecho de postulación implica que usted tiene que contratar a una persona y ese abogado hay que pagarle. Y hay que pagarles buena plata. Usted los abogados no les paga chichiguas, ¿sí? Entonces, eso para las personas de bajos recursos o para ciertos conflictos específicos se puede volver una barrera infranqueable. Piense esto, usted tiene una letra de cambio de 500.000 pesos. Para cobrar esa letra de cambio por 500.000 pesos, entonces usted necesita contratar un abogado. Y el abogado mínimo le cobra 2 salarios mínimos por llevar eso. ¿Quién va a pagar 2 millones de pesos para cobrar 500? No tiene sentido. Así el abogado le cobre 500, pues, que es medio salario mínimo. Entonces usted va a pagarle al abogado para que reclame la plata para que se quede con ella. O sea, usted no recibió nada. Entonces mire que eso se vuelve una barrera, porque entonces las personas no podrían acceder a ese servicio. No podrían resolver los conflictos. Pero entonces, para ese caso, para evitar esas circunstancias, la ley dice que el derecho de postulación no se aplica a todos, absolutamente todos los casos, sino que se aplica a ciertos casos. Y se dice entonces que, por ejemplo, los procesos de mínima cuantía no requieren abogado. Y mínima cuantía es de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No requieren abogado. La tutela tampoco requiere abogado. Y así hay varios procesos donde no se requiere abogado porque se necesita, digamos, una inmediatez, porque se necesita proteger unos derechos prevalentes y preferentes y conseguir un abogado puede llevar a que no estemos en un marco de igualdad, sino antes de desigualdad, que por usted no poder acceder a eso no puede resolver el conflicto. Entonces, ese derecho de postulación tiene unas excepciones. Incluso para los procesos más grandes que sí requieren abogados y la persona no tiene con qué, mediante un amparo de pobreza, que es una figura que pueden solicitar las personas, el Estado le puede brindar un abogado de oficio. ¿Sí? Todos hemos visto en las películas cuando capturan a alguien y entonces le leen los derechos y le dicen, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado y si no tiene con qué, el Estado le proporcionará uno. Eso, ese es el punto. Si usted no tiene con qué pagarlo, el Estado le puede dar uno, ¿sí? De oficio, gratis.
Digamos que si usted compara pues esa persona con un abogado que cobre 15, 20, 30, 50, 100 millones de pesos por llevar un proceso, pues puede haber ahí una desproporción. Pero al menos partimos de la base con que esa persona es un abogado, que cursó la carrera de derecho y la aprobó. Mínimamente pues. ¿Sí? Es más, cuando usted se gradúa, usted entra en una lista que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, en la cual a uno lo pueden nombrar en cualquier momento como abogado de oficio de cualquier persona gratis, digamos por ese componente social que tiene nuestra profesión. Y usted no puede decir que no a menos de que tenga una excusa muy válida. ¿Listo? Entonces, he ahí pues una circunstancia que es muy importante tener en cuenta. Juan Felipe. Profe, y entonces en los casos de menor cuantía que son dirimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y que la persona no contrata un abogado, sino que él mismo se defiende y él es un abogado y pierde el caso, pero al ser de menor cuantía e interpone un recurso de apelación que va entonces a un juzgado civil de circuito, ahí sí requiere un abogado o él Si la también persona por es ser abogado, abogado, no. Si la persona es abogado, no. él mismo se podría seguir defendiendo. Todos nosotros nos podemos defender a nosotros mismos. En cualquier proceso, la cuantía, lo que En sea. cualquier proceso. Realmente eso no es correcto, porque, por ejemplo, yo soy experto en familia. Yo no me defendería a mí mismo, ni en un proceso laboral, ni en uno penal, ni en uno comercial, ni en uno administrativo. Yo contrataría un abogado, ¿sí? Porque yo Creo que soy hay dichos de experto es en abogados. familia. Pero si yo tengo que llevar un proceso de familia, para mí, yo me represento a mí mismo, ¿sí? No necesito que otra persona me represente. Es una ventaja que tenemos los abogados, porque nosotros estamos cumpliendo con el derecho de postulación. Porque dice, toda persona deberá hacerlo por conducto de abogado, pero yo mismo soy abogado, entonces yo puedo actuar en nombre propio, como Profe, abogado que soy. pero ahí pongamos una cuñita. Y si usted, por ejemplo, es funcionario del gobierno, o sea, de la fiscalía, Ah, usted no pero ahí puede ya no hacerlo. puede. Eso le iba a decir. Así sea usted el demandante y que se fue a recurso de apelación, ya necesariamente necesita un abogado, ¿o no? Sí, no, no, es que el problema es que en algunos cargos públicos yo no puedo ejercer, no puedo litigar, entonces no puedo Profe, litigar, ninguno. ¿sí? Entonces no puedo. Sola- Solamente cuando usted, entre sus funciones como empleado público, está el litigio, por ejemplo, las oficinas jurídicas. Sí, O sea, entonces, entonces sí o sí le tocaría contratar abogado. sí, claro, porque yo no puedo hacerlo, estoy Ah, ok, impedido para eso. entiendo. Ujú. Gracias, profe. Listo. Y alguien me dice, ¿el Estado no le proporciona a uno? Sí, sí, John, el Estado le proporciona a uno efectivamente. Entonces, el derecho de postulación es la forma como se comparece al proceso por medio de abogado. Pero, ¿cómo comparecen al proceso las personas plenamente capaces? Las personas plenamente capaces comparecen al proceso por sí mismos. Es decir, que la persona plenamente capaz, mayor de edad, sin ninguna discapacidad que le pudiera dar una interdicción o cualquiera de estas cosas nuevas que tenemos, otorga el poder por sí mismo. Y cuando se va a demandar, se le demanda en nombre propio. Presento demanda ejecutiva en contra de Camila Correa Varela, identificada con cédula tal, directamente. Y entonces ya Camila tiene que o conseguir un abogado o representarse ella misma. ¿Sí? Pero yo lo dirijo de manera directa. O Camila otorga el poder de manera directa al abogado o ella actúa de manera directa porque va a ser abogada, ¿cierto? Entonces, los plenamente capaces, que son las personas naturales mayores de 18 años sin ninguna discapacidad, hablando de discapacidad en el sentido de, no de la ley 1996, sino la anterior que hablaba de discapacidad mental absoluta y relativa, es en ese sentido. Aunque eso está derogado, lo que pasa es que no sé cómo se llama el nuevo régimen de la 1996, donde no hay discapacidad Pues ni nada. no es interdicción. No, no, interdicción se lo fue Ya lo la que derogaron. no sé cómo se llama el nuevo, que le nombran apoyos, no sé qué, y le nombran apoyos. Listo. Entonces, los plenamente capaces por sí mismos no tienen que tener sino el poder del abogado. Pero segundo, los incapaces.
Y cuando hablamos de incapaces, nos referimos a varios. Entonces, los incapaces, y lo vamos a dividir en 4. Primero, los menores de edad que tengan menos de 14 años. Esto es lo que el Código Civil denominaba antes de que estas normas nuevas destruyeran el régimen de incapacidades del Código Civil, incapaces absolutos. El Código los llamaba, los dividía en 3, era de 0 a 7 y de 7 a 14 y de 14 a 18. Los llamaban infantes, puber y menor adulto. Ya hoy en día esa clasificación desapareció. Con la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, las personas menores de 18 años se categorizan en niños y niñas, que son las personas menores de 14 años, y adolescentes, que son las personas entre 14 y 18. Las personas menores de 14 años diríamos que son incapaces absolutos y que esas personas son representadas por sus representantes legales, es decir, por los padres. Los padres, al tener la patria potestad de los hijos, que se genera con la filiación, obtienen la facultad de ser los representantes legales de sus hijos. ¿Listo? Entonces, cuando una persona nace y se establece el parentesco con sus padres, a ellos se les otorga la patria potestad. La patria potestad incluye 4 derechos. La representación legal del hijo, que es este del que estamos hablando, el usufructo de los bienes del hijo, la administración de los bienes de los hijos y la autoridad parental. Esos 4 derechos constituyen la patria potestad. ¿Listo? Entonces, los padres ejercen como representantes legales. Son los padres quienes deben comparecer al proceso representando a sus hijos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el niño necesita pedir alimentos al padre? Entonces la mamá demanda en representación de su hijo al padre. Ah, no, ¿y qué pasa si toca demandar es a los dos? Entonces, en ese caso, será necesario que se nombre un curador ad litem. Ad espacio litem. Un curador ad litem es un curador que se nombra solo para ese proceso, para que actúe en ese proceso. Entonces, si el niño tiene que demandar a los dos padres, se le debe nombrar un curador ad litem. Si va a demandar a uno, el otro, que también tiene la representación legal, puede actuar como tal. Hoy una pregunta. Dígame. ¿Quién es quien define el curador ad litem? Pues porque los padres, digamos que por la patria potestad del hijo, son siempre los que deciden sobre él. Pero en este caso que los va a demandar a ellos, ¿quién se lo asigna? El juez, la petición al juez se la hace el defensor de familia. El defensor de familia le hace la petición al juez y el juez nombra al curador ad litem. Entonces casi que el niño tiene que ir a donde el defensor de familia. No es que el niño tenga que ir, sino que para eso existe el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, todas las autoridades, la sociedad, el Estado, todo el mundo tiene, según el principio de corresponsabilidad del Código de Infancia y Adolescencia, la responsabilidad de estar garante de los derechos de los menores de edad. Cualquier persona podría poner la queja ante el defensor de familia. El defensor de familia se vería obligado a abrir el proceso de restablecimiento de derechos, verificando la situación del menor en todos los aspectos, en el aspecto alimentario, salud, vacunas, educativo, psicológico, físico, todos, ¿sí? Y de ahí se toman diferentes medidas, ¿sí? La más grave de todas, lo más pesado que ocurre es la adopción, pero antes de eso hay muchos pasos que se pueden hacer para restablecer los derechos de los menores de edad. No es que siempre es adopción, eso es el último, ¿sí?
cuando la cosa es tan grave y no se puede hacer absolutamente nada al respecto. Pero entonces, dentro de esas cosas, puede ser, por ejemplo, que se necesita una cuota alimentaria y hay que demandar a los dos padres para que provean esa cuota alimentaria. Entonces, se puede solicitar esa cuota alimentaria. El defensor de familia actúa y solicita la curaduría al INTEM. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Em, bueno, bueno, el niño demanda al padre por alimentos, sí, Ujú, pero llegan a un acuerdo, es decir, se hace un contrato de transacción, ujú, pero ya el niño no es niño, sino que ya es mayor de edad y resulta que la demanda la persona que, pues, la que la hizo fue la madre. Cuando se ujú. hace ese contrato de transacción, ya no es la madre, sino el hijo, porque ya es adulto. Sí, O, sí, tiene que ser el hijo porque ya es mayor de edad. Al ser mayor de edad, ya los padres no tienen la representación legal, ya debe comparecer por sí mismo el proceso. o ¿Sí? sea que es el hijo el que ya hace o sea, ya es el hijo el que firma el contrato de transacción, el que hace el O el que acuerdo le con el otorga el padre. poder al abogado para demandar, Ah, ok. porque Listo, ya la profe. persona está emancipada legalmente. Es decir, que los padres ya no tienen la representación legal, a menos que en el régimen de incompatibilidad de incapacidades que fue derogado, en ese régimen, si usted era mayor de edad, pero tenía alguna afectación mental, podría seguir siendo incapaz y seguir siendo eh, representado por los padres o por un curador especial, ¿sí? Ujú. Nombrado para ese caso, pero eso ya pues está derogado. Ok, gracias. Ujú. Entonces, esas personas menores de 14 años comparecen al proceso representados por sus padres o por un curador ad litem. También puede ocurrir que los padres hayan sido privados de la patria potestad, ¿sí? O que los padres hayan fallecido. En ese caso, cuando los padres han fallecido o fueron privados de la patria potestad, a los niños se les pone un curador, pero ya no un curador ad litem, un curador permanente hasta que cumplen los 18 años. Esa persona, ¿cómo sé yo quién es? ¿Sí? ¿Cómo sé yo quién es el curador de esa persona? En el registro civil de nacimiento de la persona, en la parte de abajo donde están las anotaciones, ahí se debe inscribir quién es el curador de ese menor de edad. ¿Sí? Entonces, cuando usted coge un registro civil de nacimiento, que es esto que usted está viendo acá, ¿sí? Pues mira, a ver, yo miro. A ver, este, yo lo pongo más grande. Pues en este registro civil de nacimiento, aquí están los datos pues, de la persona, NUIP, los datos de la oficina donde fue registrado, primer apellido, segundo apellido, los nombres van acá, el fecha de nacimiento, año, mes, día, sexo en letras, grupo sanguíneo, factor RH, el lugar donde nació la persona. Y aquí aparecen datos del padre, datos de la madre. Y acá abajo, mire que dice espacio para notas. Aquí se escribe quién es el curador, si los padres fueron privados de la patria potestad o si fallecieron. Ahí se debe poner quién es el nuevo curador de esa persona. Ese curador es permanente, no como el ad litem que es solo para el proceso, este es permanente hasta que la persona se emancipe. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo sé? Con el registro civil de nacimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, si yo voy a demandar a un menor de edad, entonces demando al menor de edad representado por sus padres o el curador. O si no tiene, solicito un curador ad litem para ese proceso. Y así se demanda a ese menor de edad. ¿Listo? Las personas que son, Profe, dígame, qué pena. O sea que le nombran un curador ad litem para que responda por los pecados del menor. no, para que Que lo la represente persona lo dentro del represente proceso. en el proceso, lo Sí, represente en por el eso. proceso. Y si sale desfavorecido el menor, el que paga es el curador ad litem. No, pero es que nunca el que pagan son los representantes legales. Los padres pagan porque los padres frente a los hijos tienen una figura que se llama posición de garante. Es decir, que usted garantiza
los daños o perjuicios que cree o que haga su hijo. Los curadores no tienen esa posición de garante. Los curadores tienen digamos, una responsabilidad limitada de otra forma. Ellos tienen que velar por el bienestar de esa persona, por administrar los bienes de esa persona, pero si ese menor de edad causara un daño, un perjuicio, quien responde es el patrimonio de ese menor de edad que está administrado por ese curador, ¿ya? Pero el curador no tiene que poner nada, ni un solo peso. Esa no es su función. Con los padres sí, porque es que la función es diferente. El padre sí tiene la posición de garante porque es muy diferente ser padre a ser curador. O sea, es una función totalmente diferente. Usted solicita que le nombren el curador y el curador se limita básicamente a responder la demanda. Y en caso de que el menor pierda, el menor y el patrimonio del mismo serían los encargados de responder. Y antes de que me haga alguien la pregunta tonta, si el menor no tiene nada en su patrimonio, ¿qué? Y hizo un daño de 1.000 millones, de 1.000 millones, 850.000 trillones, 900.000 billones, 300.000 millones de petrodólares. ¿Qué pasa? A nadie obligan a lo imposible. Nada. Eso, muchas gracias. Sí, porque no fue Profe. y no tiene plata con qué pagar. Ese curador puede ser un familiar, ¿cierto? Sí, puede ser. Generalmente se escoge una persona de la familia cercana. Pero en caso de que no haya ninguna persona cercana, bien sea porque no están dispuestos o porque la familia no tiene relación con ellos o porque no tiene familia, entonces se puede buscar a otra persona. Incluso los defensores de familia ejercen esa función cuando los menores de edad están al cuidado de bienestar familiar. Por ejemplo, cuando están en los programas de adopción, los defensores de familia actúan como los representantes legales y los curadores de los menores de edad mientras están en el sistema, pues, de bienestar familiar. ¿Sí? Ok. Entonces, ya sabe cómo funciona eso. Segundo, los menores de edad, pero que son adolescentes, es decir, mayores de 14, perdón, menores de 14, mayores de 14 y menores de 18, adolescentes, mayores de 14 y menores de 18, son los adolescentes. Estas personas también deben comparecer por intermedio de sus padres o de un representante legal, pero digamos que tienen la ventaja de que en ciertos casos ellos pueden solicitar el nombramiento de un curador cuando demandan a sus padres. Ellos mismos lo pueden solicitar. ¿Listo? Esa es, digamos, la única diferencia con los adolescentes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la persona, si es niño o niña, es decir, menor de 14, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Responden los papás por la posición de garante que habíamos dicho. ¿Listo? Pero si es mayor de 14 años, sí responde, pero su responsabilidad está dada en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde digamos que las sanciones no son las mismas, la pena máxima es de 5 años, los centros carcelarios no son los mismos si la conducta da para la privación de la libertad. La función del centro carcelario no es la misma que la del centro carcelario para mayores, etc. ¿Sí? Entonces, ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes funciona similar al sistema penal, pero tiene unas reglas aparte. Todo eso lo encuentra usted en el Código de Infancia y Adolescencia, donde usted dice cuáles son las penas, cómo se dan, cuáles son los sitios donde se puede recluir, etc. Entonces, digamos que sí hay una responsabilidad personal con los menores de edad que sean adolescentes. ¿Listo? Tercero, el cónyuge menor de edad. Recuerden que en Colombia el matrimonio se puede celebrar si usted es adolescente. Eso ya no pasa hoy en día, pero en la primera mitad del siglo XX era supremamente común. Todos en nuestra familia tenemos una abuela, una tía abuela, es más, que se casaron de 15, de 14, de 16, de 17 años. ¿Sí o no es cierto lo que estoy diciendo? De 13.
Sí, profe, Los es verdad. bisabuelos. Profe, Por pero eso, le digo algo, todavía se ve. pero más poquito, no era Ah, como sí, antes. más Es poquito. que antes todo el mundo Que escuchaba todavía esa edad. pasa, pero no se ve. Es que Todavía antes pasa. era de diario, o sea, Era muy era común. lo normal era, usted si a los 17 años no se había casado, Era una soltera. era una solterona, ¿sí? ¿Sí? Sí. Pero ya hoy en día eso es una práctica extraña. Ya hoy en día a usted le dicen, ve que te vamos a invitar a los 15. Bien. Que te vamos a invitar al matrimonio. ¿Qué, cómo? ¿Sí? Eso es algo, digamos Dan que no es ganas tan de llorar común. a uno. Sí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque con el matrimonio se produce una emancipación. Es decir, que los padres dejan de ser los representantes legales, ¿cierto? Y antes de que salga con el comentario machista, no, el representante legal no es el cónyuge, no, ¿sí? Esa persona, si va a demandar, tiene que hacerlo por medio de un curador, que se le nombra un curador ad litem, el juzgado lo pide, ¿listo? Antes, en esa misma mitad del siglo XX, la cónyuge menor de edad, no él, la cónyuge menor de edad, era representada por su cónyuge, su marido, ¿sí? O sea, pasaba de estar sometida a la patria potestad de los padres a estar sometida, digamos que a una patria potestad, entre comillas, pero del marido. Eso ya desapareció hace muchísimos años. ¿Listo? Profe, aunque el esposo sea también menor de edad, pues en ese entonces, aunque haya sido menor de edad. No, en ese entonces no sé cómo era. Es que no era común eso. Ujú. Generalmente las menores de edad eran las mujeres, los hombres no tanto. Ah, Y sí. no era, Y no era igual. generalmente en ese tiempo nadie se demandaba. Sí, esa era la otra, ¿no? Aguantaban todo. Sí, esa era la otra. Porque Pero no funcionaba así. Lo raro era que un hombre menor de edad se casara. Lo normal era que se casaran siendo mayores de edad. Eso ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ese cónyuge entonces menor de edad comparece representado por un curador ad litem. Y por último, la persona que antes lo llamaríamos demente interdicto, ¿sí? Que después pasó a llamarse persona con discapacidad mental absoluta. Esa persona debía ser representada por su curador. Cuando se le declaraba en interdicción mediante sentencia, entonces se le nombraba un curador y se inscribía ahí en el registro civil de nacimiento de la persona. Pero la ley 1996 de 2019 derogó todo esto y lo cambió por un sistema que a mí no me gusta ni poquito, que me parece infame, que es el sistema de apoyos. ¿Por qué me parece infame? Porque presupone que todas las personas tienen algo de capacidad de autodeterminación. Uno entiende que la ley se hizo porque hay personas que tienen trastornos, como por ejemplo síndrome de Down, que se les castigaba, entre comillas, con la interdicción y que eran personas que podían realizar muchos actos, pero que no podían manejar ni siquiera su propio dinero, ni su cuenta bancaria, ni su pensión, ni nada, porque por tener esa condición estaban sometidos a la curaduría de otra persona. Entonces, que esas personas que tienen, digamos, un grado de capacidad muy alto, de autodeterminación muy alto, la idea era que se sientan como seres humanos en un marco de igualdad con las otras personas que puedan trabajar y hacer actos o negocios jurídicos por sí mismos. Solo que si tenían unas dificultades, pues necesitaban un apoyo, una persona que les explicara, que les ayudara a tomar decisiones frente a obligaciones, manejo del dinero, etc. ¿Listo? Hasta ahí uno dice, ah, perfecto, es una forma de inclusión, de no discriminación, sí, perfecto, sí, ahí estamos de acuerdo todos. Pero ¿y qué pasa con la persona que está en coma y lleva como Gustavo Cerati, que pasó 5 años en coma? ¿Esa persona qué? Un apoyo para que le ayude a tomar decisiones a una persona inconsciente. se ¿Ahí pueden qué? aprovechar de la situación. Por eso, Muchas ¿ahí qué? veces. Pero ¿cuál decisión va a tomar si es que no puede ni hablar? ¿Sí? ¿Ahí qué?
Y también hay muchas enfermedades mentales que pueden bueno, tampoco muchas, hay enfermedades mentales que pueden incapacitar totalmente de forma que la persona no se pueda ni siquiera comunicar. Ujú. Entonces, en ese caso, ¿qué? Entonces, a mí por eso es que me choca tanto este asunto. Entonces, antes, cuando a la persona se le declaraba interdicto por una de estas circunstancias, decretada por un médico, se le nombra un curador. ¿Ya? Hoy en día, ¿qué te dijera yo? No sé. Está con ese apoyo. Entonces debería comparecer con el apoyo de la ley 1996. O sea, comparece por sí mismo, pero junto con el apoyo. Bueno, entonces, esos son los incapaces. Entonces ya llevamos los plenamente capaces y llevamos los incapaces, que se dividen en 4. Tercero, los desconocidos. Es decir, las personas que no se sabe dónde están. O que ni siquiera se sabe si existen o no. ¿Cómo así? Imagínense que yo soy poseedor de una finca. Yo me metí a poseer una finca y llevo ahí 20 años viviendo en la finca. Entonces yo quiero adquirir por prescripción esa finca. Entonces, yo presento la demanda, pero la debo presentar en contra ¿de quién? Del propietario de la finca. Entonces yo saco el certificado de tradición y libertad de la propiedad y ahí me dice que el propietario es fulano de tal. Yo, ¿de dónde voy a sacar a esa persona? ¿De dónde, por Dios? ¿Sí? Entonces, mire, vea, voy a adquirir por prescripción este bien. Este es un certificado de tradición y libertad. Esta es la matrícula del bien. ¿Y esto es qué? Esto es una casa. ¿Sí? Y entonces tengo que buscar a quién es el propietario. Entonces aquí, esto es una medida cautelar. Esto es una medida cautelar. Modo de adquisición, vea. Esto es de una sociedad. Y la sociedad se llama Marros S.A. Balaca. Esta persona lo aporta a esta sociedad que está acá. Entonces, esta sociedad es el propietario. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no es esta sociedad, sino que es este señor. ¿Sí? Aquí, este. Entonces, como en este, vea, aquí. Cuando él compró, vea, María Isabel Cárdenas, Vázquez de Cárdenas le vende a este señor. Vea. Yo voy a demandar a este señor. El señor estará vivo. Estará muerto. ¿Dónde vive? ¿Qué sé yo de señor? Nada. Nada. Entonces, como yo no sé esa persona dónde está, si vive o no, por eso lo vamos a denominar desconocido. A esa persona lo tenemos que emplazar, hacer un edicto emplazatorio. Es decir, que el juzgado ordena que se haga una publicación en 2 medios masivos de comunicación. Generalmente se escoge prensa y radio, pero hoy en día yo he visto que se ordene, por ejemplo, publicación en Facebook. Pero generalmente los más comunes, los tradicionales, son prensa y radio. ¿Cuál es la idea de esto? Que si eso se publica, por decir algo, en El Colombiano, los domingos, entonces muchas personas tienen acceso a ese medio de comunicación. Y esa persona podría justo estar leyendo y ver ahí el aviso de que está siendo convocado al juzgado. O una persona que lo conoce puede decir, ve, mira, te están demandando, y llamarlo para que la persona se presente al juzgado. O que escuche en la radio, o si sale en la televisión, o en donde sea, en 2 medios masivos de comunicación. Entonces, la idea es llamar a esa persona, o que esa persona vea eso y se presente a ese juzgado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Profe, ¿cuánto tiempo se deja eso? ya le digo. Entonces, por ejemplo, vea, aquí están los del colombiano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vea,
miremos este que está aquí, vean. Entonces dice, vean. Aviso de remate tan. El Juzgado Civil Laboral del Circuito hace saber que en el proceso ejecutivo promovido por José Alfredo Cardona Vázquez en contra de María Rogelia Palacios Cardona se ha señalado el miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 2 de la tarde para llevar a cabo diligencia de remate del inmueble objeto del proceso, a saber, ubicación, municipio de Yarumal, Antioquia, nomenclatura, paraje Espíritu Santo, Entonces, cualquier persona que crea que se tenga con derechos se puede presentar. Y así pues hay un montón aquí, vean. A ver, este es ¿qué? Juzgado de pequeñas causas. Entonces este es venta en pública subasta de un bien. ¿Sí? Y aquí, ¿qué más hay? Miremos qué más hay acá. Y con eso se cumple con el principio de publicidad. Exacto. A ver, Tengo una- este remate, subasta. Ah, casi todos son de remates. Entonces esa sería como la notificación por aviso de ese proceso. Esas no, esa es la notificación por edicto, no la por aviso. Por aviso es Por otra aviso cosa la diferente. saca el juzgado. Sí, por aviso es otra cosa diferente. Esta es por edicto emplazatorio. Listo. Entonces, la idea es, se publica en prensa, en radio, en Facebook, en televisión, donde ordene el juez. Listo. Generalmente es prensa y radio, pero lo que le digo, yo lo he visto en Facebook, he visto en televisión, bueno. Luego se registra en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Una página que tiene el gobierno. Y ahí se dejan transcurrir 15 días para que la persona aparece, porque el aviso dice, el juzgado así como decía ese, va a rematar o va a la finca el señor, favor, preséntese al juzgado tal. Así como estaba eso, y le dan 15 días. Si la persona aparece, pues le notifican el proceso, tenga un abogado, vea, tiene 20 días para contestar la demanda. Pero ¿qué ocurre? Que es lo más común si la persona nunca aparece. Entonces, a esa persona se le debe nombrar un curador ad litem para que lo represente durante ese proceso. ¿Listo? Y la persona termina su función cuando se acaba el proceso. Eso es todo. Entonces, así es como comparecen al proceso los desconocidos. Por ejemplo, en todas las sucesiones, en todas, absolutamente todas, toca notificar a herederos desconocidos. ¿Por qué? Yo puedo demostrar que Hugo, Paco y Luis son los hijos de Pedro. Mire el registro civil de nacimiento de Hugo, de Paco y de Luis. Pero no hay ninguna prueba para demostrar que una persona solamente tuvo esos 3 hijos. No existe una prueba para demostrar que la persona no tuvo más hijos por fuera, que no adoptó a alguno, que no reconoció a otro. No se sabe. Entonces, como yo en todas las sucesiones no puedo estar seguro nunca que solo los que se presentan son los únicos herederos, en todas las sucesiones es necesario notificar a herederos desconocidos. Por si alguien aparece que se crea con derecho, entonces que la persona venga al juzgado y se presente. Y todas se llevan a cabo. Ah, no, a la final no se presentó nadie, listo. Entonces solamente repartimos con las personas que están acá y el curador está vigilante de que todo se hizo en debida forma, las notificaciones, los inventarios, la partición, todo. Listo. Así es como funciona el asunto con los desconocidos. Y ahora pasamos a los reticentes. Los reticentes o contumaces es la persona que recibe una notificación de que está siendo demandado, conoce el proceso, pero no se presenta. La persona sabe que lo están demandando, pero no se presenta al juzgado. Esta figura se da porque cuando usted es demandado y a usted le presentan la demanda,
A usted le dan 20 días o 10 días o 5 días, un término en el cual usted puede ejercer 3 posibles acciones. La primera acción que usted puede ejercer es el allanamiento. Allanarse a la demanda y aceptar las pretensiones del demandante. En penal, por ejemplo, eso genera un beneficio de hasta una rebaja de pena de hasta el 50%. En civil no genera beneficios, pero lo bueno es que usted puede terminar el proceso rápido. No peleemos aquí, o sea, no vamos a perder el tiempo pendejamente, señor, tiene la razón. ¿Cuánto es? Vea, tenga, ya. Así es. Valeria. Profe, lo que pasa es que yo estoy en el trabajo y me tengo que retirar. Era para avisarle que me tengo que retirar. Sí, muchas gracias. Entonces, tenemos el allanamiento. La segunda función o la segunda opción que usted tiene es oponerse a esa demanda. Entonces, usted contesta la demanda y dice, yo me opongo porque esto no es cierto, mire estas pruebas, mire que oponerse a la demanda. Entonces, en ese caso, el proceso continúa, se abre la etapa de pruebas, se practican las pruebas del demandante, las del demandado y después toma una decisión. ¿Listo? Interpretando la ley y teniendo en cuenta lo demostrado dentro del proceso. Entonces, esa es la segunda, la oposición que se hace contestando la demanda, presentando pruebas, excepciones, etc. Y la tercera opción es guardar silencio. Y esa opción es muchísimo más común de lo que usted cree. Cuando usted guarda silencio, usted conoce la demanda, usted fue notificado, básicamente le tomaron una foto así, recibiendo la demanda, ¿sí? Le dan el tiempo y usted se queda callado. En ese momento opera un fenómeno que se llama confesión ficta por no contestación. Ese fenómeno lo va a encontrar usted regulado acá en el Código General del Proceso en el artículo 97, que dice: falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso frente a los hechos y pretensiones de ella, porque si usted contesta pero no dice nada frente a los hechos de la demanda, ni dice nada frente a las pretensiones, es igual. O si usted hace afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. Eso es gravísimo, porque eso quiere decir que usted básicamente perdió el proceso. Porque el demandante dice, entre usted y yo firmamos un contrato. Se presume que eso es cierto. Usted se comprometió a pagar tanto. Se presume que eso es cierto. Usted se mamó del negocio y no cumplió. Se presume que eso es cierto. Por lo tanto, entonces usted es acreedor a una sanción que se llama cláusula penal por incumplimiento del contrato. Eso es cierto. Y además con ese incumplimiento usted me generó unos perjuicios. Eso es cierto. Que ascienden a la suma de tanta plata. Eso es cierto. Perdiste el proceso. El demandante tiene la razón en todo. ¿Sí? Y entonces usted dice, venga, pero si eso es perder el proceso, ¿por qué dice usted que eso se presenta tanto? Porque se presenta así, pero por miles en los juzgados. Resulta que las entidades financieras prestan plata en un crédito hipotecario para comprar una casa, en un crédito con prenda para comprar un vehículo, etc. La persona paga 6 meses y se quiebra y no vuelve a pagar. Entonces el banco demanda solicitando el apartamento. Si no le volvieron a pagar, le pagaron 6 cuotas y eran 20 años. Y entonces la persona piensa, yo no pagué porque no tengo plata. Yo sé que no pagué y que por no pagar voy a perder el apartamento. Eso lo tengo súper claro. Voy a contratar un abogado para que conteste la demanda y diga que si yo no pagué, que vaya a ir a decir que pagarle a un abogado 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos
que ni siquiera los tenía para pagar las cuotas, ahora para pagarle a un abogado, y si los tuviera, pagarle al abogado para que diga qué, si no se pagó. Los juzgados tienen de así miles de procesos y a todo, y eso los llaman sentencias de cajón, porque todas las sentencias son igualitas, solamente hay que cambiar los datos. Entonces, usted todo el día haciendo lo mismo, entonces copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y cambiar los datos de las personas, el demandante, el demandado, la obligación, la dirección, los montos, ya. Pero el resto todo lo otro es igualito. Obviamente dándole la razón al demandante, pues. ¿Sí? Y eso se presenta muchísimo. Son 3 opciones que usted tiene como demandado: allanarse, oponerse o simplemente guardar silencio, no contestar, quedarse callado. Entonces, el reticente, cuando se le notifica y tenemos prueba de que fue notificado porque se le envió a la casa y él lo recibió y se le da un término para contestar, esa persona comparece al proceso por sí misma. No se le nombra curador ad litem, solo que nunca apareció en el proceso. Y ya sabe usted que el efecto es básicamente pierde. ¿Listo? Siguiente, quinto. Las personas jurídicas. Las personas jurídicas comparecen al proceso por medio del representante legal. El representante legal, usted lo va a encontrar en el certificado de existencia y representación legal, que lo expiden las cámaras de comercio. Todas las personas jurídicas legalmente constituidas tienen que estar registradas en la Cámara de Comercio. Y esta entidad puede expedir un certificado de existencia y representación legal, donde se dice la persona jurídica tal, con sigla tal, NIT tal, tipo societario tal, está representada por fulano de tal. Entonces, al igual que los menores de edad, las personas jurídicas comparecen al proceso representadas por el representante legal respectivo que fue nombrado y que está inscrito dentro de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Así es como comparecen las personas jurídicas. Si son personas jurídicas de derecho público, existe una cosa que se llama Agencia Nacional para la Defensa del Estado, si no estoy mal. Creo que se llama así, yo lo busco acá. Se llama Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Cuando usted está demandando al Estado, o a la policía, o a una entidad estatal, usted demanda y se notifica a esta gente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y ellos nombran un delegado, una persona a la que se le delega la función de representar al Estado en los procesos judiciales. ¿Sí? Es esta, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esa es. No, dependencias no. ¿Quiénes somos? Entonces dice, mediante la ley 1444 de 2011 se modificó la estructura de la Administración Pública Nacional y se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como unidad administrativa especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. A través del decreto modificado por los decretos tales y tales, se establecieron los objetivos y la estructura de la agencia, cuyo enfoque está orientado al diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la nación y del Estado, formular, evaluar y difundir las políticas de prevención de las conductas antijurídicas, del daño antijurídico, la dirección y coordinación de ejecuciones,
de las acciones que aseguran una adecuada defensa de los intereses litigiosos de la nación. Con la agencia, el gobierno busca unificar las políticas de defensa e información del Estado en casos de interés estratégico. ¿Sí? Entonces dice, objetivo, según el artículo jurídica, tiene como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la nación y del Estado definidas por el gobierno nacional, la formulación, evaluación y difusión de políticas de materia, el daño, Se deben entender como intereses litigiosos de la nación, aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la administración pública del orden nacional o por ser parte de un proceso, aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes, actos administrativos, aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional, aquellos relacionados, ¿Listo? Y entonces ahí está. Esa es la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Entonces, ellos actúan representando al Estado, pues, o a las entidades estatales, o a los que vieron ahí, ¿ya? Muy bien. Sexto, los patrimonios autónomos. ¿Cómo comparecen al proceso los patrimonios autónomos? Porque ya sabemos que pueden ser parte, pero, ¿y entonces cómo se hacen parte? ¿Cómo demanda o es demandado un patrimonio autónomo? ¿A través de quién o qué? Los patrimonios autónomos comparecen al Estado de la siguiente forma. Entonces, primero, la herencia yacente. La herencia yacente, con Y de yuca. Se llama así a la herencia que nadie reclama. Muere la persona y la herencia está ahí, yace ahí, está ahí esperando, yacente, yace esperando a que venga alguien y la reclame. Pero nadie ha reclamado, pero ese señor cuando se murió tenía unos trabajadores que tenían unas deudas laborales y estos trabajadores ¿a quién la van a cobrar? Necesitan que les paguen sus prestaciones sociales, cesantías, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Ese señor tenía unos socios comerciales, ¿sí? Y están reclamando por unos contratos comerciales que tenían. Entonces, ¿ahí qué? No me pueden quedar esperando que algún día se lo reclame a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se puede demandar a esa herencia, a esa sucesión ilíquida. Entonces, a petición de cualquier persona, un acreedor, por ejemplo, el juez declara abierta esa sucesión, sin herederos, y le nombra un curador ad litem a esa herencia. Y ese curador se va a encargar de representar a esa herencia yacente en los procesos en los que se ha demandado. Listo. Segundo, la herencia o la sucesión, pero ya no yacente, sino la herencia o sucesión normal, donde sí hay herederos, pero que todavía no se ha repartido. La herencia o sucesión que todavía no se ha adjudicado, que está apenas en proceso de sucesión. Entonces, esa herencia o esa sucesión comparece al proceso por medio de los herederos o del cónyuge sobreviviente. O si es una sucesión testada, puede comparecer por medio del albacea, si se nombró uno en el testamento. Un albacea es un administrador de bienes. Esa persona se encarga de administrar los bienes de esa sucesión hasta que se reparta. ¿Listo? Siguiente, patrimonio autónomo. La liquidación obligatoria. Antes llamado quiebra. En el cual una persona natural o jurídica tiene pasivos más que lo que pueden cubrir sus activos. Y por lo tanto, la ley exige que se liquide el patrimonio de esa empresa
Y entonces se nombra un liquidador de la lista de auxiliares de la justicia. Profe, qué pena, ¿me puede repetir cómo se llama esa figura de patrimonio autónomo? Liquidación obligatoria. Gracias. Entonces, por ejemplo, es que Justo y Bueno está en liquidación, que la empresa está produciendo sino pasivos que no tienen activos con qué responder, y entonces están todas las acreencias laborales, las acreencias comerciales, ¿sí? Los suministros, todo eso, los arrendamientos de los locales donde habían Justo y Bueno, todo eso. Entonces se nombra a un liquidador, que es un auxiliar de la justicia. Ese liquidador se va a encargar de repartir el patrimonio de Justo y Bueno entre los acreedores y, si sobra algo, entre los accionistas. Pero además de eso, también se encarga de comparecer al proceso en representación de esa empresa o del patrimonio que quedó de esa empresa para liquidar. Eso también ocurre con frecuencia, con ciertas empresas que se quiebran y queda entonces esos bienes y esas cosas para repartir, y un montón de demandas laborales del Estado de una cosa y de la otra, y hay que repartir, y al final cada uno se va con... A usted le tocan 2 patas de una silla, al otro le toca medio cuadro y así. No sé si se acuerdan de DMG. DMG David fue Murcia. una empresa que montó un man que se llamaba David Murcia Guzmán. Y eso era una pirámide, ¿sí? Y entonces era una cosa que uno prestaba plata y conseguía más gente, y entonces le daban plata, y entonces eso, al principio eso era la cosa más tesa del mundo, y eso la gente hacía fila y recibían pero como buena pirámide llega un punto en el que ya no produce plata y se quiebra todo eso. Y entonces toda esa gente que metió, ay, que yo metí 15 millones, que yo metí 100, que yo metí 1000, que yo metí 2, que yo metí, toda esa gente que... Entonces, esas personas que demandan a esa empresa, entonces ese liquidador tiene que comparecer a todos esos procesos, a darle frente a eso. Todo eso se reúne en un solo proceso. Y lo que le digo, empiezan a repartir, y al final, vea, este tenedor, los 2 dientes del centro son para este, los de afuera para este, el mango para este, la parte planita para el otro. Básicamente. Siguiente, la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es representada por cualquiera de los cónyuges o por ambos. Y por último, el patrimonio del ausente. La persona que no se sabe dónde está. En ese caso, se le pide al juez que nombre un administrador de bienes para el patrimonio de esa persona. Y entonces comparecerá por intermedio de ese administrador. ¿Dudas? Entonces, eso es todo.